Ahí está. Bien. Gracias. No, nada. Que tenga signos clínicos de acidosis metabólica severa, que en general esto es un paciente que tiene una frecuencia respiratoria aumentada sin esfuerzo respiratorio, que tenga el abdomen distendido y que cuando lo palpen esté doloroso o tenso, o que tenga vómitos biliosos. Si ninguna de estas cosas tiene, uno puede seguir el examen físico normal. Lo siguiente que hay que buscar es que, mejor dicho, que hay que evaluar es cuál es el estado de hidratación del paciente. Si el paciente está normohidratado o si el paciente está deshidratado. ¿Tuvieron la clase de deshidratación ya? No. Bien, esa clase la van a tener específicamente, pero los signos de deshidratación van a ver que es frecuencia cardíaca aumentada, mucosas húmedas, sed intensa, disminución del ritmo diurético, bueno, en estadios mucho más avanzados, los pulsos débiles, que ya son signos de shock, el relleno capilar enlentecido o la alteración del estado del sensorio, que todos esos son signos de shock. Si ustedes evalúan a un paciente deshidratado sin signos de shock, hay algunos signos clínicos. El paciente cuando pierde agua puede perder agua y sodio, que es lo más frecuente, o sea que eso se denomina deshidratación isotónica, o sea que el paciente pierde la misma cantidad de agua que el sodio, o sea que el sodio en la sangre va a estar bajo o normal. O pueden tener deshidratación hipernatrémica, que la deshidratación hipernatrémica es cuando el paciente pierde más agua que sodio. Entonces está deshidratado, pero el sodio en la sangre está aumentado. Cuando la deshidratación es hipernatrémica, los pacientes, además de tener mucosa seca, sed intensa, frecuencia cardíaca aumentada, ritmo diurético disminuido, tienen signos clínicos específicos de deshidratación hipernatrémica, que son: la sed se mueren de sed, tienen muchísima más sed que un nene normal con una deshidratación isotónica. La piel está seca y caliente, tienen el signo del pliegue que es pastoso, que en general se hace en el abdomen, yo no les voy a mostrar mi abdomen, así que lo voy a hacer en el brazo. Cuando se levanta la piel de esta manera y la sueltan, queda en el mismo lugar y tarda en volver a su lugar original. Los pacientes están muy irritables, pueden tener hiperreflexia y en estadios muchísimo más severos pueden tener convulsiones. Entonces, se evalúa el estado de hidratación. Si se constata que el paciente está deshidratado, se buscan signos de deshidratación hipernatrémica, que es obviamente más grave. Si no los tiene, se asume que es una deshidratación isotónica. Lo siguiente que se buscan son signos de acidosis, que el signo de acidosis en general es esto que yo les digo, que es la taquipnea sin esfuerzo respiratorio. Y lo más importante de todo es que ese paciente se tiene que pesar, porque el signo clínico más fidedigno de la deshidratación es la disminución del peso. O sea, un paciente que ustedes tienen una diarrea y que hoy está normohidratado y lo pesan hoy y viene mañana y disminuyó un 5% su peso, probablemente esté deshidratado. Así que siempre es muy importante tener un peso previo del paciente para chequear eso. Bien. Tengo una consulta. ¿Qué es en los signos de alarma el estado tóxico infeccioso? Signos de sepsis. Es un paciente que tiene fiebre muy alta y que además tiene alteración hemodinámica, por ejemplo, pulsos débiles, relleno capilar enlentecido, que luce, que está pálido, regular estado general. Pero en general el estado toxoinfeccioso hace referencia a la sepsis. Perfecto, gracias. No, nada. Bueno, como ustedes bien dijeron, la mayoría de los pacientes no requieren ningún examen complementario. El consenso de diarrea aguda de la Sociedad Argentina de Pediatría lo que dice es que a los pacientes con clínica de acidosis severa, pacientes con clínica de hiper o hiponatremia, pacientes desnutridos graves o pacientes que ustedes trataron de hidratar y no lograron hidratar, se les hace un laboratorio. Y cuando dice laboratorio especifica estado ácido-base, ionograma y una urea. La radiografía de abdomen de pie está indicada en pacientes que tengan un abdomen agudo, o sea, que el abdomen esté distendido, doloroso a la palpación, ruidos hidroidales disminuidos, que se sospecha que tienen, digamos, una causa orgánica de esta diarrea que tuvieron, entonces merecen hacer una radiografía de abdomen de pie. El coprocultivo está indicado en pacientes con diarrea con sangre siempre. Todos los pacientes que tienen diarrea con sangre tienen que hacerse un coprocultivo, aunque ustedes piensen que es viral, se hace coprocultivo igual. En los pacientes inmunosuprimidos... Perdón, una duda. ¿Sí? Perdón, te reinterrumpí.
Me perdí la parte en la que dijiste para qué casos se reservan los exámenes complementarios. ¿Es si el paciente no mejora o si es todo general? Claro. Vos, un paciente con diarrea aguda, normohidratado, no le haces nada. Salvo que tenga diarrea con sangre, que le vas a pedir el coprocultivo, como dije recién. Ahora, si el paciente, vos, por ejemplo, estaba deshidratado, no tenía clínica ni de acidosis severa, que es lo que dice acá, ni hiponatremia, ni está desnutrido, pero lo trataste de hidratar y fracasa, le haces el laboratorio. O si vos no lo empezaste ni a hidratar y el chico está muy taquipneico y pensás que puede estar acidótico, o tiene signos clínicos de hipernatremia, o el paciente tiene antecedentes de desnutrición. En eso le haces laboratorio. Si no, no le haces nada. Si, por ejemplo, es un nene que tiene una deshidratación leve y vos lo hidratás en la guardia, no le pedís ningún examen complementario. Lo hidratás y se va a la Ok, o sea, si vos lo ves en muy estados generales y sospechás que se está complicando, ahí sí. Claro, si vos sospechas por signos clínicos que se puede estar complicando, le pedís el laboratorio. Ahora, no se toma como complicación solamente la deshidratación, que es la complicación más frecuente. Se toma Claro. como complicación la deshidratación cuando es grave o está chocado, o cuando vos lo trataste de hidratar y fracasó, y ahí le pedís el laboratorio. Pero si solamente es una deshidratación que vos lo vas a empezar a hidratar en la guardia, no le pedís ningún laboratorio. Eso es lo que dice el consenso. En la práctica no se hace eso, pero el consenso específicamente dice eso. Bueno. Bien, se pide entonces la radiografía de abdomen de piel, en los casos que ya les dije que se sospecha abdomen agudo, el coprocultivo está indicado siempre en la diarrea con sangre, independientemente de cómo esté el paciente, en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que se internan por una cuestión epidemiológica o en neonatos, y el virológico de materia fecal está indicado en pacientes que se internan, en pacientes que, por ejemplo, tienen una diarrea, están en el jardín todos los niños con diarrea, por un foco epidemiológico se puede pedir, o en pacientes inmunosuprimidos también se puede pedir el virológico en materia fecal. Si no, no es necesario. Bien, esto está lo van a ver en el consenso de diarrea aguda de la SAP, son todas las indicaciones de coprocultivo específicas, que son, acá está, paciente con diarrea sin sangre pero con fiebre de más de 5 días, se pide coprocultivo. Paciente con compromiso sistémico, o sea que esté chocado, séptico o que sea inmunocomprometido neonato, se pide coprocultivo. Paciente que tenga una diarrea intrahospitalaria, es un nene que esté internado por otra causa y que después de las 48 horas de internación tiene diarrea, se pide coprocultivo. O en pacientes que tienen diarrea con sangre. Bien. Una vez que se hizo el examen físico, lo último que hay que hacer es indicar el tratamiento y las pautas de alarma. El tratamiento, yo les voy a explicar esto muy a grandes rasgos, lo tienen que leer del consenso de diarrea, y van a tener una clase específica para sacarse todas las dudas porque es un tema largo y en general es complicado de entender al principio. Lo primero que hay que saber de un paciente con diarrea, lo que hay que hacer con un paciente con diarrea, como ya dijimos, es ver si está hidratado o no está hidratado. Si el paciente está hidratado, entonces el tratamiento se dirige a prevenir la deshidratación. O sea, que van a ver que en el consenso hay 3 planes de tratamiento, que es el plan A, el plan B y el plan C. El plan A es prevenir la deshidratación. Entonces, se da en un paciente normohidratado o en un paciente que estaba deshidratado y que ustedes lo hidrataron cuando lo mandan a la casa, para que no se deshidrate de nuevo. Entonces, en el paciente normohidratado se usa el plan A, que como ya les dije, es prevenir la deshidratación. Esto se hace en el domicilio. Ustedes le dicen a la madre que cada vez que el paciente tenga deposiciones importantes, le tiene que dar más líquidos, le tiene que, si toma el pecho el nene, tiene que tomar el pecho con más frecuencia, y tiene que seguir comiendo lo que come habitualmente, obviamente evitando comidas grasas o comidas con mucha azúcar, o sea, golosinas, snacks y todas esas cosas. Si la diarrea es muy importante, se pueden indicar sales de rehidratación oral o sales de la OMS, son sinónimos, es lo mismo. Que son unas sales que vienen como en un sobrecito, como si fuese un jugo tan, que se preparan en 1 litro de agua de la canilla, no es necesario usar agua mineral, se disuelven y tienen una composición con un montón de iones, con glucosa, con bicarbonato, que lo que hacen es evitar, o sea, reponen lo que el nene pierde por la caca, entonces evitan la deshidratación. La indicación de las sales de rehidratación oral en nenes menores de 2 años es en general de 50 a 100 mililitros y en mayores de 2 años es de 100 o 200 mililitros. Esto quiere decir que cada vez que el nene hace caca, se toma un vaso de las sales. Y se lo cita a control en 24 o 48 horas.
dándole pautas de alarma, o sea, explicándole a la madre que si el nene está muy dormido, que si no hace pis, que si le duele mucho la panza, tiene que venir a la guardia. Les hago una aclaración de las sales de rehidratación. Las sales de rehidratación, lo que dice el consenso y el PRONAP son estos valores que están acá. O sea, que en el menor de 2 años le das de 50 a 100 mililitros y en mayores de 2 años le das de 100 a 200 mililitros. También se puede indicar dándole al nene 10 mililitros por kilo. O sea, quiere decir que cada vez que el nene hace una deposición abundante, la mamá le da la cantidad de líquido que equivalen a 10 mililitros por el peso del chico. Quiere decir que si el chico pesa 10 kilos, la mamá le va a dar 100 mililitros. ¿Me siguen? O sea que la dosis de las sales de rehidratación oral son 10 mililitros por kilo después de cada caca abundante. Les hago la aclaración porque puede ser que lo vean así en alguna pregunta. Bien, si el paciente está hidratado, entonces se va a su casa para prevenir la deshidratación. Ahora, si el paciente está deshidratado, lo que van a ver en el consenso es que uno tiene que categorizar la deshidratación según los signos clínicos. En deshidratación leve, en deshidratación moderada y en deshidratación grave. Y la deshidratación grave puede ser grave con shock o grave sin shock. Después esto leanlo bien y para la clase fíjense si tienen más dudas y si no igual ahora me preguntan. En el paciente que ustedes categorizan como deshidratado leve o deshidratado moderado, se usa el plan B. Que el plan B es la terapia de rehidratación oral. La terapia de rehidratación oral significa que ustedes le van a dar al nene por vía oral las sales de rehidratación a 20 mililitros por kilo hasta que se normohidrate. O sea, esto funciona así. El chico está deshidratado leve o moderado, pesa 10 kilos, le van a dar 200 mililitros de sales de la OMS por boca y lo evalúan. Si sigue deshidratado, esperan 20 minutos, le dan 200 mililitros más. Si sigue deshidratado, esperan y le dan 200 mililitros más, y si ya está normohidratado, le dan el plan A y se va a la casa. Van a ver que ahí en el consenso está muy bien especificado cuáles son las indicaciones de fracaso de la terapia de rehidratación oral, o sea, cuando uno considera que esto no sirve. Van a ver también que están muy bien especificadas cuáles son las contraindicaciones. Lo que se hace a grandes rasgos es darle esto por boca. Si el paciente no lo toma, o las vomita, o la madre no se las da, se las tienen que pasar por sonda. Y si eso fracasa, después recién ahí se puede poner una vía endovenosa. Pero si el paciente tiene deshidratación leve o moderada, primero a toda costa se trata de hidratarlo por vía oral. Si el paciente tiene signos clínicos de deshidratación grave, pero no está yocado, se usa el plan C. Y el plan C es que el nene se interna y se hace el plan B. La diferencia entre el plan C y el plan B es que en el plan C, el plan B se hace en la guardia y el chico se va, y en el plan C se lo interna y se lo hace internado. Y si el paciente tiene deshidratación grave y tiene signos clínicos de shock, se lo interna, se lo expande, porque está shockado, entonces se lo tiene que expandir, y se le coloca una vía y se lo hidrata por la vía. O sea, es el único caso que inicialmente se pone una vía, en el paciente que tiene deshidratación grave con shock. Esto es lo que está explicado en el consenso así tal cual. Después lean bien cuáles son las indicaciones digamos, las condiciones de fracaso de la terapia de rehidratación oral, las contraindicaciones de la terapia de rehidratación oral y bueno, todos los otros planes para que los entiendan. ¿Más o menos entendieron algo? El concepto... Sí, perfecto. Bien, el concepto es que a toda costa el chico se tiene que hidratar por boca e irse a la casa, salvo que esté grave. Si está grave, se queda. Pero si no está yocado, se queda y se hidrata por boca. Y si está yocado, se queda y se pone una vía. Pero el consenso está diseñado para que los nenes no se internen, para que se hidraten y se vayan a la casa. Tengo una consulta. Perdón. Cuando tenés el deshidratado grave con shock, Sí. en la expansión, ¿vos lo expandís con fisiológico, con Ringer? En realidad se puede expandir con solución fisiológica a 20 mililitros por kilo o con Ringer lactato. Se puede usar cualquiera de los dos. En general se usa la solución fisiológica porque es lo que tenemos más disponible, pero se podría usar Ringer lactato. Sí, no hay problema. Pero siempre que ustedes, o sea, que lo tengan que hacer, en general lo van a hacer con solución fisiológica, salvo casos específicos. Ah, ok. Y otra consulta, entonces si está normohidratado, digamos, el chico no revierte, ahí pasaríamos como tipo un plan B, como tratarlo, digamos, si tuviera una deshidratación leve o no.
Claro, si el chico está normohidratado y sigue teniendo deposiciones y no se previene la deshidratación se va a deshidratar. Entonces vos ahí ya no lo evaluás normohidratado, lo evaluás deshidratado leve y le haces el plan B. Si está normohidratado, siempre se usa el plan A. No se o sea, a lo que voy es, el plan A es para el nene que no se tiene que rehidratar. Ya cuando se rehidrata es plan B. ¿Está bien? Claro, claro, buenísimo. Sí, sí, y ahí vos le das 10 mililitros por kilo, ¿no? Básicamente. Y en el plan B son 20 mililitros Sí, en por el B, en el B. En el B. En el plan A son 10 mililitros por kilo. Lo que te puede pasar es que vos le des a 10 mililitros por kilo, que el chico se vaya a la casa y que la caca que haga sea mucho más que 10 mililitros por kilo. Entonces que se deshidrate. Claro, claro. Bueno, ahí le das las vueltas de alarma y lo haces volver. Y ahí ya va a estar deshidratado y le haces el plan B. Y en el leve siempre, digamos, poscatarsis, ¿no? En le das la En el leve, no, el leve es difícil diagnosticar la deshidratación leve, porque en general, en pediatría, las deshidrataciones leves pasan por subclínicas. Ahora, si vos le diagnosticaste la deshidratación leve, siempre es el TRO, o sea, es la terapia de rehidratación oral, porque está deshidratado. Hasta que vos lo evalúes normohidratado. Claro, Vos, claro. Pero eso, las sales post-deposición siempre son cuando el chico está normohidratado. Si el chico está deshidratado, vos le tenés que dar las sales independientemente de lo que haga. Después, además, le vas a hacer el ok. pero lo vas a hidratar con el plan B, digamos. Que no es Buenísimo. hasta que se hidrate. Buenísimo, gracias. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón. Dos en realidad. Porque leí el consenso y hay algo que como me mareó un poco. En el plan C siempre intento empezar con vía oral y probablemente ese chico termine, probablemente o no, no sé, pero no es seguro, o sea, siempre en el plan C empiezo por vía oral y si no puedo paso a endovenoso, pero siempre empiezo por vía oral. Perfecto. Y lo otro que tenga salvo que estén contraindicaciones presentes o que tenga indicación de que el chico vomite más de 3 veces, que nadie le dé que ahí le haces endovenoso, pero siempre iniciar oral. Sí. Bien, o sea, salvo todas las contraindicaciones de vía oral. Y lo otro que te pregunto, la verdad que desconozco, ¿cuál es la diferencia entre sonda nasogástrica y una gastrolisis? O sea, como que me mareé en ese momento. La sonda nasogástrica es una sonda que va desde la nariz hasta la panza y sirve para alimentar a los nenes, que se alimentan en general con leche por la sonda nasogástrica. La gastroclisis es el mecanismo por el que vos le das la alimentación por sonda nasogástrica, que quiere decir que vos le pasás la leche en un goteo continuo, con una bomba. Ah, perfecto, bien. Ahí está. El suero de solución fisiológica en la vena, pero con la leche por la nariz. Eso es gastroclisis. Perfecto, ahí entendí. Gavage es cuando lo haces por gravedad. O sea, si vos, por ejemplo, la leche se la colgás en la sonda nasogástrica y la dejás caer, eso se llama gavage. Si vos controlás lo que cae, se llama gastroclisis. Perfecto, re claro. Gracias. Bien, entonces, los pilares del tratamiento, el primero ya vimos que es la hidratación. Si el paciente está hidratado es prevenir que se deshidrate, y si el paciente está deshidratado es hidratarlo y después prevenir que se deshidrate de nuevo. El segundo pilar del tratamiento es la alimentación. Los nenes que tienen diarrea se tienen que realimentar enseguida, salvo que tengan contraindicaciones para alimentarse, tienen que comer. Si toman el pecho, tienen que seguir tomando el pecho. No se suspende jamás la lactancia materna, bajo ningún concepto, nunca. No tienen que comer ninguna cosa hiperosmolar, no tienen que comer golosinas, no tienen que comer cosas con mucho azúcar, no tienen que tomar gaseosas, no tienen que comer cosas fritas. Y los pacientes que están desnutridos pueden recibir leche sin lactosa que mejora la diarrea, digamos. O hace que no tengan tanta diarrea cuando toman leche. Bien, ya casi terminamos, no se asusten. Segundo caso clínico rápido para repasar lo que ya habíamos visto antes. Lucía tiene 5 años, empezó con diarrea con moco y sangre hace 3 días. Cada vez que va al baño la mamá dice que le cuesta mucho hacer caca y que llora cada vez que hace caca. Tiene fiebre alta de 39 grados. Va al jardín de infantes, la mamá no sabe todavía si hay algún otro nene con diarrea. Es una nena que es previamente sana. Ustedes la revisan, está en buen estado general, está normohidratada y el abdomen es normal. ¿Qué tiene esta nena? Cuadro disentérico.
Tiene disentería, exactamente, una diarrea aguda disentérica, o disentería o síndrome disentérico. ¿Le pedirían algún examen complementario? No. Ah, sí, era con Sí, sangre, coprocultivo. coprocultivo. Coprocultivo, perfecto. Claro. Coprocultivo. Bien. Caso 3. Carolina, de 3 años, viene a la guardia, la trae su mamá porque tiene caca desligada con estrías de sangre. No tiene moco, no tiene pus, no tiene pufos, no tiene tenesmo. Es previamente sana. Cuando ustedes la revisan, les parece que está normohidratada, el examen del abdomen es normal, pero la mamá les dice que está haciendo menos pis. Y no tiene ninguna lesión en la mucosa anal que justifique esas cacas con estrías de sangre. ¿Qué tiene la nena? No, vale. Puede tener un SU, pero ¿ahora qué tiene? Diarrea. Tiene una diarrea aguda con sangre. Bien, ¿qué examen complementario le pedirían? Ahora, tengo una pregunta. ¿Disentería sería si tuviera todo lo de pujos, tenesmo y eso? Exactamente. Ah, ok. O sea, ahora decimos que es diarrea aguda con sangre. Es una diarrea aguda con sangre porque no tiene todo el cuadro clínico que clasifica la disentería. Tiene una diarrea con sangre. ¿Qué le pedirían? Un copro igual se Un coprocultivo y un laboratorio. Antes de laboratorio, ¿no? Ahí vamos. Sí o sí, esta chica tiene que tener un coprocultivo porque tiene una diarrea aguda con sangre. Estamos todos de acuerdo. Ahora, como tiene una diarrea con sangre y además en el examen físico tiene esta diuresis disminuida y no parece ser una disentería franca, que igual le tendrían que pedir lo que ahora vamos a ver. Pero bueno, te hace ruido por todo esto, capaz que está pálida y puede tener un síndrome urémico hemolítico, como ustedes muy bien dijeron, lo que hay que pedirle, además del coprocultivo, es una orina completa. Porque, como habíamos visto, el síndrome urémico hemolítico, cuando está presente, causa una anemia hemolítica microangiopática que genera también daño renal y produce hematuria. Entonces, los pacientes que tienen SU, inicialmente, en los cuadros de diarrea, tienen hematuria como primer hallazgo. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una diarrea con sangre y le hacen una orina completa, tienen que buscar si tiene, mejor dicho, le tienen que pedir la orina completa y tienen que buscar si tiene hematuria. Además, si tiene síndrome urémico hemolítico, va a tener otras cosas de daño renal. Puede tener proteinuria, densidad urinaria elevada, puede tener cilindros. Pero si tiene hematuria positiva, le sacan sangre. Porque tienen que ir a buscar si no tiene esta anemia microangiopática y si no tiene trombocitopenia. Le hacen un hemograma, en el hemograma van a ver glóbulos rojos y hemoglobina disminuidos, si tiene la anemia, van a ver las plaquetas disminuidas, y en el frotis se van a ver glóbulos rojos con formas anormales, que son estitocitos. En el caso de que el paciente tenga todo eso, tiene síndrome urémico hemolítico y se interna. Si, por ejemplo, la nena tiene diarrea con sangre y ustedes le hacen la orina completa y la orina completa no tiene hematuria, entonces se la cita a control y a las 24 horas, 48 horas, lo que sea que la citen, si sigue teniendo diarrea con sangre, se le vuelve a hacer otra orina. Y se vuelve a buscar que tenga hematuria. Así hasta que deje de tener diarrea con sangre. ¿Estamos? ¿Los pacientes hacen eso de volver todos los días cuando son estos cuadros? Algunos sí, otros no, pero en realidad, si vos evalúas que el paciente tiene riesgo de no volverlo, tenés que internar si pensás que puede tener algo grave. Pero en general vuelve. En la diarrea con sangre, lo que se hace es, si viene el paciente con diarrea con sangre y obviamente está en buen estado general, se siente bien y está normohidratado, se hace el coprocultivo, se pide la orina completa y si la orina completa es normal, le dan pautas de alarma al padre y le dicen, volvé al otro día si sigue teniendo diarrea, si sigue teniendo diarrea con sangre. Y si al otro día sigue teniendo diarrea con sangre, le vuelven a hacer la orina. Hasta que pase una de las dos cosas. Una es que deje de tener diarrea con sangre o la otra que tenga un síndrome urémico hemolítico y se interna. Pero cuando tienen la diarrea por síndrome urémico hemolítico ya se detecta la hematuria en la orina. Entonces es importante detectarlo porque si se detecta se hace el hemograma y bueno, ya si tiene el síndrome urémico hemolítico se interna. ¿Está bien? Es importante el consultar por lo de si comió carne picada, o sea, por las comidas que hizo, o sea, ¿te aumenta la...? Nosotros tenemos una cultura con la carne picada que no es muy amigable con el síndrome urémico hemolítico. O sea, el síndrome urémico hemolítico es endémico en Argentina y los nenes van a comer hamburguesas todo el tiempo. Entonces, en realidad, uno debería interrogar por esto,
pero la realidad es que muchas veces no se detecta tan claramente cuál es el nexo epidemiológico, pero sí, si es un nene que come carne picada, tiene muchísimo más riesgo de tener síndrome urémico político. De hecho, no debería estar recomendado que coman carne picada en los nenes chiquitos. No se lo recomiendan a nadie. Doctora, le hago una pregunta, perdón. En todo pediátrico con diarrea con sangre, ¿sí entonces pedís un examen de orina? ¿O justo porque esta nena tenía diuresis disminuida? Se piden todo. Okay. Mira, técnicamente si el chico tiene un cuadro clínico muy florido de disentería, no deberías pedirle la orina porque tiene disentería y son otras bacterias, pero se pide igual, porque como el Escherichia coli también puede producir disentería, siempre se tiene que descartar síndrome urémico molítico. En general está asociada a diarrea acuosa con sangre o diarrea con estrías de sangre y no con síndrome disentérico, pero se pide, en general se pide siempre. Gracias. No es nada. Muy bien. Bueno, ya terminamos, queda nada. El último pilar de tratamiento es el tratamiento antibiótico. La mayoría de las diarreas, ya sean virales o bacterianas, no necesitan tratamiento antibiótico porque se autolimitan siempre. Ahora, hay indicaciones absolutas de tratamiento antibiótico empírico. La primera es el paciente con compromiso sistémico. Por ejemplo, un paciente que esté chocado, que esté séptico y que uno piense que el shock no sea porque se deshidrató, sino que sea por la sepsis. La segunda es que, si bien no esté chocado, uno tenga sospecha de que el paciente tiene una sepsis o que tenga signos de bacteriemia. La tercera es niños inmunodeficientes, neonatos, y el cólera en zona endémica también necesita tratamiento antibiótico empírico inicial. Estas son las indicaciones absolutas. Estos nenes sí o sí reciben antibiótico. Ahora vamos a ver si es bioral o endovenoso. Y después están las indicaciones relativas. Que las indicaciones relativas, en realidad, es la disentería. La disentería podría no medicarse hasta obtener el coprocultivo, y en el momento de obtenerse el coprocultivo, si el paciente ya no tiene más síntomas, no se medica. Pero si el paciente tiene una disentería grave, se siente muy mal, tiene mucho dolor y está muy sintomático, se puede internar y medicarse. Porque uno asume que el riesgo, el riesgo de que se vaya hacia la casa es mayor a que se medique, entonces se medica. Cuando se medica la disentería, en general se medica en forma endovenosa con una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftriaxona o el cefotaxima. En pacientes, como ya habíamos visto, que tienen compromiso sistémico, que no se atribuye a alteraciones hidroelectrolíticas, que tienen sepsis o bacteriemia, el antibiótico tiene que ser endovenoso. Y estos pacientes se internan, se toman cultivos de la sangre, y el coprocultivo, y se medican endovenoso con cefalosporinas de tercera generación, como ya les dije, es la ceftriaxona o la cefotaxima, o el cefotaxima. En pacientes que están en buen estado general, pero que se les tiene que dar medicación empírica, por ejemplo, en un paciente inmunocomprometido que está perfecto y tiene algunos episodios de diarrea, se pueden dar cefalosporinas, por ejemplo, cefalexina, o se puede dar ciprofloxacina. En general se usa ciprofloxacina. Y en los pacientes que tienen cólera en zona endémica, que en general no hay, pero está nombrado en el consenso, por eso se los digo, el tratamiento indicado es el TMS, que es la trimetoprim sulfametoxazol, o el clotrimazol, es lo mismo, son sinónimos, la furazolidona, nunca me sale porque jamás la usamos, o la eritromicina. Bien. En estos últimos 3 casos es por vía oral, ¿no? Un niño con... La cefalosporina de primera generación es bioral, la ciprofloxacina también, y estos 3 son todos biorales. O sea, endovenoso se interna solamente el nene que está en mal estado general o que está chocado, tóxico o séptico. Todos los otros se ponen en la casa con ciprofloxacina o el antibiótico que sea. Toda esta información que yo les dije está en el consenso de diarrea aguda de la SAP y en el PRONAP de diarrea aguda y crónica, que es de la Sociedad Argentina de Pediatría, es del 2012. Si después no lo consiguen, le avisan a Paula y yo se los paso. Si tienen dudas, me avisan. El viernes vamos a ver la clase de diarrea crónica, que es más corta. ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿Tiene alguna pregunta? No, por ahora. Por ahora no. Bueno, léanlo. La clase que viene, cualquier cosa me preguntan. Y nos vemos el viernes. Dale. Gracias. Gracias. Buena semana. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, gracias.